Hola familias, ¿cómo andan? Bueno, hoy quería hablar un poquito de mí, quería hablar un poquito del camino que vengo recorriendo y despegarme un poquito de las finanzas por una clase o por dos clases de estas que vengo haciendo porque siento que tiene sentido y quiero darle sentido a lo que estoy haciendo. Y quiero contarles un poquito a partir de qué empecé a hablar de paternidad, empecé a hablar de presencia, empecé a hablar de la necesidad de organizarnos, la necesidad de tener un plan, la necesidad de tener una estructura financiera. Y la motivación principal tiene que ver con pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿no? Desde que soy padre, hace casi 7 años, sentí que el mayor desafío que me trajo la paternidad fue cómo ordenar todas las expectativas que el mundo tiene de mí, ordenar todas las distintas obligaciones que tenía en ese momento y que sigo teniendo, de ser un buen hijo, de ser una buena pareja, de tener un buen trabajo, de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de cuidar mi cuerpo, de hacer deporte, de comer bien y demás, ¿no? Y en medio de todo eso, la crianza me abrió como una puerta para decir, bueno, además de todo lo que ya tenés, viene esto, ¿no? Que me empezó a requerir en presencia. Y mi primera reacción fue no tener esa presencia, ¿no? Recluirme en el trabajo, recluirme en trabajar cada vez más, porque bueno, ahora tenía que mantener una hija. El año pasado hice una encuesta donde le pregunté a los padres cuáles eran los desafíos más importantes que tenían como padre, como madre actualmente. Y las tres respuestas que tuve fueron muy concretas y muy convincentes. El primero fue educar a mi hijo de la mejor manera, fue la primera inquietud. La segunda, tratar de pasar más tiempo con ellos. Y la tercera fue no repetir el tipo de crianza que recibí. En base a todo esto, empecé como a estudiar un poco qué pasaba, por qué, sobre todo para ahí los hombres, pero también a muchas mujeres le está pasando, esta necesidad de hacer cada vez más y de que el tiempo que pasamos con nuestros hijos es cada vez menos y de menor calidad, ¿no? Entonces, primero que empecé a contabilizar cuánto tiempo real, de presencia real tenía en mi familia con mis hijas y era muy poco al inicio, por suerte hoy es mucho más y empecé a medirlo, ¿no? Como una medida de calidad de vida, ¿sí? Y en función a eso me pregunté también, ¿para qué quiero pasar más tiempo con mis hijos? Y las respuestas fueron muy variadas, ¿no? Y de alguna manera fueron desde, bueno, la infancia, primero porque los elegí, segundo porque me elevan como persona, porque me hacen evolucionar, tercero porque siento que la conexión y el amor es lo que nos mueve y lo que va más allá de cualquier otra estructura o cualquier otra responsabilidad. Y porque siento que hay un propósito también en tener hijos, ¿no? En propósito de hacer que todo lo que recibimos como hijos pueda ahora dárselo como padre. Es todo un camino, ¿no? Y hay un montón de preguntas más y un montón de respuestas más que cada uno tendrá, pero bueno, yo primero intenté cuestionarme qué pasaba, por qué no estaba teniendo tiempo. Desde el mundo interno, desde mi mentalidad, desde mis creencias, desde mis mandatos, ¿sí? ¿Por qué no tengo tiempo? Y después empecé a evaluarme desde el mundo externo, ¿no? Es decir, todo eso que me planteé, ¿por qué no me hago el tiempo? ¿Realmente tengo interés en hacerlo? ¿Es prioritario para mí pasar tiempo con mis hijas? Eh, Cuando empecé a develar esas respuestas, que en muchos casos me llevaban a pensar que estaba eludiendo o estaba huyendo o estaba recluyéndome en el trabajo, porque también la forma de crianza que yo había tenido como hijo había sido de esa manera. Entonces el modelo de paternidad a través del cual me aferré fue el que yo recibí y era un modelo de trabajar un montón de horas, de estar afuera, de estar en el rol proveedor, en el rol productivo y casi nada en el hogar, ¿no? Entonces, cuando empecé a cuestionarme esos mandatos, cuando empecé a cuestionarme esas creencias, empecé a entender que había un patrón muy profundo, ¿no? Y sentía que estaba habiendo un problema, que mis hijas estaban creciendo y yo me lo estaba perdiendo, ¿no? Y ese tiempo no lo iba a recuperar. Entonces empecé a acelerar como algunos cambios, ¿no? Porque sentía que había un costo muy importante en mi vida y en la vida de mis hijas, de verlas crecer yo
una presencia real y que ellas puedan crecer y perderse de la oportunidad de tener un padre ahí acompañándolos y todo lo que el padre genera o la madre por su lado genera como efecto en ese comportamiento, en esa personalidad. Y lo que fui haciendo fue empezar a cuestionarme un poco lo interno, el mundo de mis creencias, el mundo de mis mandatos, el mundo de mi eh, más intangible, más interior, ¿sí? Hacer el duelo de la vida que tenía antes, hacer el duelo de todo lo que fui perdiendo, porque lógico, era una elección, ¿no? Y fue una elección mía ser padre. Trabajé muchísimo en sanar mi ser hijo, en sanar el vínculo que tuve con mis padres y lo que por ahí yo les cuestionaba y les reclamaba a ellos. Y sobre todo, empecé a cuestionarme el modelo de paternidad y el modelo de hombre que estaba recibiendo y a partir del cual estaba criando. Y empecé a construir un modelo nuevo. Y eso hizo que ese mundo interno se transformara y se materializara en acciones concretas en el mundo externo. Y las principales acciones en el mundo externo fueron, primero, organizar mis horarios, organizar mis horarios de trabajo para trabajar muchas menos horas. Siempre los cuento en los videos, pero digo, bueno, me propuse como un objetivo trabajar entre 4 y 5 horas por día como máximo, ¿no? Porque sentía que esa era la cantidad tolerable de trabajo para poder ocuparme de todas las otras áreas de mi vida en las que yo quería ocuparme. Y si yo me desequilibraba trabajando 8, 9, 10, 12 horas por día, evidentemente no iba a tener tiempo material para ocuparme de esas otras áreas. Y la segunda área en la que fue muy importante trabajar a partir de esta toma de conciencia fue en mi vida financiera, en mi vida económica, ¿no? Y en la de mi familia. Entonces, en armar un plan para poder tener una estructura de gastos acorde al estilo de vida que queremos tener, en poder rediseñar mi actividad profesional para poder determinar qué quería hacer, cómo quería hacerlo, con qué clientes quería trabajar en una actividad de consultoría, cómo iba a trabajar con esos clientes, cuál era el valor que realmente yo consideraba que era el que yo tenía que ponerle a mi hora de trabajo o a mis proyectos y empezar a detectar un montón de falencias, un montón de incoherencias que tenía en mi vida financiera a través de tomar deudas innecesarias, de financiarme con tarjeta de crédito, de tener gastos innecesarios y superfluos que no hacían a mi estructura digamos, familiar, empezar a ordenar toda esa información, si bien nosotros ya veníamos trabajando la con PIA, empezar a diseñar objetivos económicos, empezar a diseñar un plan económico, tener un presupuesto, tener topes máximos para ciertos gastos y empecé rediseñando tanto mi estructura de ingresos como mi estructura de gastos a tener un sistema de ahorro, a tener un fondo común, a tener ciertas inversiones, a tener ingresos pasivos. Entonces, eso me permitió retroalimentar esto que les decía recién, ¿no? Es decir, puedo tener una vida financiera estable, estructurada, sin necesidad de trabajar más horas de la que trabajo. Entonces, el vínculo entre mis horas de trabajo y mi estructura económica son los que me permiten a nivel material sostener lo que a nivel espiritual o emocional vengo trabajando en torno a compartir tiempo de calidad con mi familia. Entonces, creo que es clave y por eso empecé a trabajar mucho desde las finanzas de familias, si bien los cambios son mucho más profundos y a nivel interno, y en mis programas trabajamos mucho eso, en las creencias, los mandatos, porque ese es el origen a través de los cuales nosotros después no podemos hacer los cambios externos, pero empecé a conectar muchísimo estos factores, ¿no? La organización de mi vida laboral, por un lado, la organización de mi vida económica, por otra, y la forma en que desempeño mi paternidad, la forma en la que estoy presente con mi pareja y con mis hijas, realmente siento que están muy conectados y bueno, siento que a partir de esta contribución desde las finanzas y desde la organización laboral, lo que nosotros proponemos en nuestros cursos, estoy contribuyendo primero a un propósito personal y también a un compartir experiencias de lo que a mí me funcionó y de lo que a mí me hace hoy poder tener una vida relativamente equilibrada para lo que yo busco.
Así que bueno, ese mensaje quería traerles y compartírselos y desde ya les agradezco.